Gracias, caballero, por estar dispuesto para compartir en esta discusión con nosotros. Ninguno de nuestros panelistas han visto las preguntas que vamos a estar preguntando en esta mañana, así que es mi esperanza que pueda por lo menos causarle dificultad. Así que Pastor Travis había dicho en su sermón que usted tiene una experiencia limitada militar. ¿Eso es verdad? En un aspecto práctico. Es verdad en todo sentido en que lo expliqué. Fue en el ejército. Bueno, existe el ejército antes y después del 9/11 y yo estaba antes del 9/11. Yo tengo preguntas sobre el adjetivo limitado. Usted estuvo en la naval, así que cuando habla de limpiar casas o buscar, no es algo que leyó en un libro. No fue algo que solamente leyó de un libro. Me temo que hay cosas más útiles que podríamos estar hablando. Pero yo creo que estaba escuchando y conozco su entrenamiento. Sé que tiene habilidades en estas cosas que ha estado involucrado. Y está hablando acerca de Jesús, cómo opera con mansedumbre, con compostura. Él es el verdadero hombre. Así que para mí saber, conociendo su trasfondo, me ayudó y ayudándonos a pensar en la mansedumbre de Cristo, para mí fue muy útil. Yo como pastor sé que ha pasado ocasiones en las que no guardé mi compostura, no utilicé restricción, así que gracias, hermano. Bueno, con gusto, con gusto. Creo que cuando hablo de una exposición limitada, no es solamente humildad falsa, es que realmente hice esas cosas en verdad, pero hay otro nivel después del 9/11, así que yo soy consciente de eso y aprecio el desarrollo que ha traído la guerra esta búsqueda de blancos y ver cómo los hombres se han desarrollado, hombres que yo conozco, que son verdaderos profesionales, y ver cómo ellos se han conducido en medio de situaciones muy estresantes. Uno de los hijos de Phil está en la fuerza policial de LA y él puede dar testimonio de estas cosas. Sabe que en los equipos especiales o la policía de LA, cómo se conducen, no se les reconoce suficiente ni se les aprecia suficiente. Las peores historias son las que llegan a las noticias, pero estos hombres son toda una clase, cómo manejan la presión, el estrés y cómo trabajan con la gente. En un minuto pueden estarle disparando a un terrorista y al siguiente minuto cuidando a la familia del terrorista. Se muestra un cuidado por la humanidad y creo que las personas que están en posiciones en las que tienen que tomar o salvar vidas, ellos entienden eso. Así que al ver a Jesús operando, lo veo a otro nivel totalmente. Pastor Tom, estamos pensando en esta conferencia y la temática de Acuérdate de Jesucristo. ¿Por qué esa temática para esta conferencia y por qué ahora? Bueno, es un versículo en el que he estado pensando por años. Y es algo que está en mi propio corazón y en mi mente que necesito desesperadamente. Hubo un tiempo temprano en mi ministerio en que me sentía muy atraído a predicar por 2 o 3 años. Me sentía mal, me sentía terrible, simplemente cumpliendo con mi deber. Pero el Señor me ayudó a través de George Whitefield y fue tan útil. Mis ojos fueron abiertos, estaba leyendo la biografía y él estaba contando la historia de cómo un hombre se le acercó y le dijo que sus sermones estaban maravillosos, pero que necesitaba a Cristo. Y esas cosas se unieron para exponerme a mí, a mis sermones.
darme cuenta de que estaba tomando a Cristo por sentado, y desde entonces el Señor me ayudó a ser sensible a esto. Y en estos últimos años ha sido difícil tratar de abordar temas que simplemente no podemos callarnos, y por lo menos desde mi punto de vista. Si no hablo, creo que sería culpable si no abordo estos temas y les ayudo a pensar en estas cosas. Y en medio de todo eso hay Yo sé que tiendo a caer en la tentación de querer ganar argumentos, porque se vuelve una pelea, y cuando eso pasa, necesito recordar a Cristo. Y lo que hemos vivido en los últimos años es solo un prefacio para lo que vamos a enfrentar. Así que al pensar en este tema, no hay nada que se me podría ocurrir que fuera mejor para nosotros que al principio de este año, consciente e intencionadamente, llamar a la gente, hermanos, y recordarles: somos cristianos, les pertenecemos a Jesús, Él es nuestro Salvador, Él derramó su sangre por nosotros, y lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Cristo, y en nombre de Cristo, representando a Cristo. Todo eso es como un trasfondo inmediato a lo que yo espero y siento que el Señor va a hacer en nuestro tiempo ahora juntos. Sí, yo recuerdo la historia de Martin Lloyd Jones en esa exhortación de un predicador que es más mayor, más experimentado en el ministerio. Esa historia vino a mi mente, Costi, cuando estaba predicando ayer, y si algo puede pasar, le puede pasar a Lloyd Jones, que es un expositor, es fiel, es reformado, y un pastor que ya tiene experiencia puede decir: tus sermones de falta a Cristo. Y podemos pensar qué tan fácil es para hombres fieles, conservadores, evangélicos, calvinistas, que son pastores que caen dentro de esa trampa. Costi, ¿habrán tentaciones, tendencias de tentación para que sean sensitivos, que pueden caer dentro de esa trampa también en predicar sermones que parecen que son fieles, pero no tienen a Cristo? Sí, yo hablaría de los últimos 2 años que plantamos una iglesia en el área de Phoenix, y mientras más conoces a las personas en tu congregación y mientras más vive tu vida con ellos, te pones en el púlpito y predicas, y un sermón con exhortación que tú quieres que toquen sus corazones para que puedan caminar en obediencia y hagan lo que Cristo le está mandando a hacer. Y yo creo, en base a eso, que hay un eco de lo que Tom está diciendo, y no podemos olvidar. Yo caía en patrones donde sencillamente hablando de los imperativos y ser santo y olvidarnos aquellos indicativos y no añadir el evangelio. Predicamos el libro de Efesios como ese aspecto de fundamento por 1 año y algo en esta plantación, y yo siempre se me olvida que estas cartas son leídas sencillamente en una vez, y yo estoy aquí hablando de un verso, los imperativos, y predicando, y las personas entonces vienen después de mí y ellos se sienten, ¿verdad?, culpables y con vergüenza, que están viviendo en semanas detrás de eso. Y como predicador, la tentación es de olvidar los primeros 3 capítulos en nuestro trabajo, y mi trabajo en el capítulo 4, 5 y 6, de seguir mostrando la hermosura de Cristo y su redención y el amor de Cristo que tiene hacia su pueblo. Yo creo que eso es la tentación principal para mí. Potencialmente una segunda tentación sería de que nos podemos poner tan apasionados por los retos y las falsas doctrinas y lo que la cultura está haciendo, y pasamos más tiempo hablando de eso y llamando, ¿verdad?, que se preparen a ir a batallar y espiritualmente pararse por Cristo, pero perder de lo que Travis estaba predicando es ese aspecto de ser humildes, de tener esa actitud, esa calma, y recordando, ¿verdad? Yo me puedo tener mucha pasión y estamos listos para tomarlo por fuerza. Pero recuerda, si ves que los hombres maduros, más mayores, tienen una paciencia mayor porque tienen más experiencia, y tenemos una tendencia de querer hacerlo solo y no depender del Señor. Parece ser
se siente que puede ser mensajes contradictorios, diferentes pastores o ministerios, pero queremos ser fieles en predicar la palabra del Señor y predicar a Cristo. Muchas veces escuchamos, tienes que predicar el texto, lo que dice el texto, no añadas al texto nada de lo que vas a predicar, no vamos a hacer en eisegesis, sino exégesis. Pero para aquellos que quieren ser fieles en predicar a Cristo y también predicar el texto, ¿cómo que los ministros predican textos donde no hay una alusión a Cristo que es clara? Yo pienso Génesis 38, cuando se matan el grupo de hombres que está presentado. ¿Cómo predicas a Cristo y también el texto al mismo tiempo? ¿Puedes darnos o pueden compartir con nosotros alguna sabiduría de personas que tienen esas preguntas? Joe puede. Creo que el ejemplo al que quieres ver es el apóstol Pablo. Cada problema que trata con los judíos, la respuesta, primero a los Corintios, hay 7 capas de crítica y trata con 7 problemas y la respuesta para cada problema es Jesucristo. Todos los caminos llevan a Roma, como dicen los antiguos. Para Pablo, todos los caminos llevan a Cristo. No, hay un camino a Cristo para cada pasaje. Aún con Génesis 38, hay un camino. Es la gracia sorprendente de Dios. Aún en las circunstancias más horrendas. Al predicar, con los años, se hace cada vez más real, como dice Spurgeon. No puedes llamarlo sermón si no predicas a Cristo. Cada sermón debe ir a Cristo. Tengo una hermana anciana muy querida. Ella se me acercó hace unos meses, después de un sermón. Entonces me saludó y dice, ¿sabes? He estado pensando acerca de tu predicación. Y dijo, tú siempre nos traes el mismo mensaje cada semana. Y dijo, oh, me va a dar duro. Y dije, sí, simplemente sigue predicando a Cristo. Sí. Y entonces dijo, de alguna manera necesitamos oír a Cristo. Eso fue hermoso, ¿ven? Estás viviendo 7 días, 6 días en el mundo. Vienes a la iglesia el domingo. Es un momento para escuchar a Jesús. Como escuchamos a nuestro hermano Conrad. Esa es la esencia del evangelio. Ustedes, si hay alguno que no escuchen, no conoce a Jesús, escuchen esto. Si tú eres cristiano, es lo mismo. Vas a fortalecerte de esta fuente. Siempre, cada día. Para mí el vivir es Cristo, dice Pablo. Y morir es ganancia. ¿Por qué ganancia? Porque es encontrarse con Cristo. Todo se trata de Cristo. No de los ministros, de nada más. Es mostrar a los pecadores la necesidad de Jesús, mostrar las riquezas de Jesús, llevarles a Jesús y orar que el Espíritu Santo lo implemente. Amén. Las escrituras dicen que todas las escrituras dan testimonio de mí. En el camino de Emaús, Él mostró cómo todo trataba de Él. Así que cuando yo estoy en un pasaje como ese que mencionas y estoy luchando para ver dónde está Jesús aquí, yo sé que el problema soy yo, porque Jesús dijo que este texto trata de Él. Así que no puedo terminar mi estudio. No estoy listo hasta que no haga esas conexiones. Yo creo que muchas veces tenemos la idea incorrecta de lo que es una apropiada interpretación bíblica o exegética y podemos mirar a alguien como Charles Spurgeon. ¿Cómo es que tú sacaste eso de ese texto? Eso es muy bueno, pero no viene del texto. Yo creo que él estaba pensando apropiadamente de cómo interpretar las escrituras que nosotros mismos. Conrad, un tremendo sermón que hablase de la muerte de Cristo, especialmente en este tiempo las personas tienen un momento muy difícil de la teoría de lo que es la propiciación y la sustitución penal, y es totalmente injusto que una persona, voluntariamente aunque sea, que alguien vaya a pagar la penalidad por alguien más que no son ellos. Aún C.S. Lewis habla y tiene muchas preguntas en su mente
cuando estaba escuchando a Dennis Prager que la razón por la cual no puede ser cristiano es porque es tan injusto de que alguien pueda pagar por mis propios pecados. Yo tengo de que pagar por mis propios pecados, decía él. ¿Qué entonces tú dirías a los críticos que piensan que es injusto de que alguien pueda pagar por tus crímenes? ¿Estamos usando este o el del oído? El de la mano. Gracias. Yo creo que la respuesta básica a esa pregunta es el hecho de que hay un pacto que Dios, en el cual Dios entró con nuestros antepasados. Nosotros nacemos pecadores bajo la ira de Dios debido a que a nuestros antepasados Adán y Eva. Esa relación nos trae al mundo ya debiéndole a Dios algo. Es fácil ilustrarlo. Un niño nace en América y ya se le dice desde el principio que como nación debemos X cantidad de dinero. Entonces, no podemos decir, ¿y qué tengo que ver yo con eso? Yo nací ayer. Tú estás conectado a aquellos que vinieron antes que tú. En la misma manera, Jesús es el último Adán. Tú tienes el primer Adán, vino al mundo. Y entonces venimos al mundo con esta deuda que ya existe, Romanos 5, 12 en adelante, trae esa verdad a la luz. Y entonces, el último Adán, que es Jesucristo, que paga la deuda para la posteridad. Eso hace sentido, de manera que quien quiera que sea, que está hablando en términos de que nadie puede tratar con mi pecado, solo yo. Yo quiero preguntarle, ¿qué sabes tú de la ley de la herencia? Yo heredo algo de mis padres. Cuando ellos mueren, ellos me pasan algo. Lo que vienen después. Dios nos ha hecho de esa manera. Estamos interconectados. Y eso es lo que Dios ha hecho a la hora de traer nuestra salvación. No es solo un voluntario, es una cabeza federal. Eso es lo que Cristo es. Cuando una persona pudiera definir a lo que es la sustitución penal, ¿puede alguien definirlo para los conferencistas o las personas que están aquí? Sí, la palabra penal tiene que ver con penalidad. La penalidad del pecado es la muerte. Y diría a Dennis Prager o cualquiera que tiene esa posición, que realmente tú crees que puedes pagar esa penalidad. Al final es demasiado grande para cualquiera de nosotros pagar. Así que solamente es la misericordia de Dios que envió a su Hijo a pagar por esa pena por nuestro lugar. Puedo ver por qué alguien, tratando con la razón humana, puede pensar que es algo que no es correcto allí, de que Cristo pagó tal precio por algo que Él no merecía pagar. Pero entiende, lo hizo voluntariamente, era el plan de Dios desde el principio, y estoy contento de que lo haya hecho, aunque es más de lo que yo haría. Y creo que eso es lo que las personas como Dennis Prager piensan, y lo ven injusto. Porque yo pensaría que sería injusto si se me preguntara pagar por la penalidad de otra, pero Cristo lo hizo de manera voluntaria. Y en lugar de tropezar con eso, viendo injusticia, debemos maravillarnos de la gracia que hay. Me pediste definirlo, que es la sustitución penal. Lo penal tiene que ver con la pena judicial, y la sustitución es que ocupó nuestro lugar. Él es nuestro sustituto de todo sentido. No solo por nuestra culpa,
sino que Cristo realmente fue nuestro sustituto en su vida. Nació bajo la ley, dice Pablo en Colosenses. Él estaba sujeto a la ley y la obedeció perfectamente. No solamente borró la culpa de nuestro pecado, también me proveyó la justicia a través de su propia obediencia como hombre a la ley de Dios. Su justicia se me imputa a mí, de manera que ahora estoy bien con Dios en base a eso. Sin la sustitución penal, tú no tienes la doctrina de la justificación por la fe. La doctrina de la justificación por la fe, sin la justificación no tienes evangelio. Un pensamiento interesante de Jonathan Edwards, para alguien como Dennis Prager, le diría esto también. Edwards decía, alguien así no te da cuenta de la magnitud del pecado. No hay manera. Tú eres un ser finito. ¿Cómo puedes pagar de manera infinita a un Dios santo? Así que la satisfacción tiene que venir de alguien que sea infinito. Y solamente puede ser Dios. No hay otra manera para que Dios quede satisfecho que por Dios mismo y no el hombre. Tiene lo infinito por lo infinito. De manera que Dios permite que Jesús, o decreta que Jesús sea hombre, pero no son dos personas. Es una persona divina. Su satisfacción es infinita. Eso es algo clave. Y estamos hablando que uno de los casos este tipo de abuso cósmico. La única manera. Alabado sea Dios. Es como Bozo en la Edad Media. Cuando le enseña a un estudiante en la Edad Media y que no puede entender por qué Cristo valga tanto, finalmente se frustra con él. Le dice, Bozo, la razón por la que tú no entiendes la magnitud de la gracia es porque tú no entiendes la magnitud del pecado. Una vez entendemos la magnitud del pecado, entonces nos damos cuenta, ayuda al que no tiene, al incapaz. Solo es en Cristo. Lo que decía Conrad sobre el pacto es importante. Thomas Gooden tiene esta ilustración increíble. Hay un gráfico de dos gigantes enormes con dos cinturones con millones de hoyos en su cinturón. Y están atados. Él es el primer gigante que está atado. Y cuando somos regenerados, lo que el Espíritu Santo es que nos suelta del primer Adán y nos ata al cinturón del segundo Adán, que es el Señor Jesucristo. Pero no hay nadie en el mundo que nos pueda quitar de allí. Solo una ilustración de lo que tú dijiste. ¿Estás en uno o en el otro? La pregunta ¿es el primer Adán tu cabeza todavía y estás viviendo de él? Si no, si es así, en el primer Adán estás sin esperanza. Si es en el segundo, Cristo, entonces estás seguro si estás atado al cinturón del segundo Adán. Lo que dijiste acerca de Anselmo y la seriedad del pecado. Él dice que si entendemos la santidad de Dios y la pecaminosidad del pecado, no podríamos cometer. Bueno, si no entiendes la expiación, lo que Cristo hizo en la cruz, no te va a llegar, no lo vas a entender como debería. Una de las mejores cosas que deberíamos hacer es ayudar a las personas a entender el pecado, que es mostrarles la justicia de Cristo, pero también predicar la ley de Dios, con lo estricta que es, con todos sus requisitos y sus dimensiones espirituales. No es solo lo que hacemos, sino lo que pensamos, lo que somos, nuestros deseos. Él requiere eso de nosotros interiormente y nadie lo hace. Y el pecado más pequeño es digno de condenación eterna por la naturaleza de Dios. Y eso no lo vemos. Debemos predicar la verdad acerca de Dios y acerca del pecado. Phil, ayer estabas... Prácticamente hiciste una clínica en lo que es la cristología y es tremendo poder escuchar esta unión hipostática de la encarnación. Estas doctrinas cristológicas son muy difíciles de lidiar con ellas, son difíciles de comprender. ¿Qué consejo darías a una persona o un ministro que está aquí que todavía está
tenido un momento difícil para comprender estas cosas. ¿Cómo es que tú has lidiado con ellas y estos conceptos cristológicos y qué herramientas pudieran ellos usar para también tratar de mejor entenderlas? Lee mucho. Y es triste, creo que parte del problema hoy es que los evangélicos, por 150 años diría, no son conocidos por enseñar doctrina bien. Hubo un libro de Banner of Truth publicado en los 1950s, creo que por James Buchanan, sobre la justificación. Y J.I. Packer escribió en la introducción, el foreword, el prefacio. Y desde que se publicó originalmente en el siglo XVIII, no ha habido un solo libro importante sobre la justificación por la fe que haya venido de autores evangélicos. Estamos hablando de 100 y pico de años más, de una sequía sobre esa doctrina. Y Packer decía, si eso fuera lo único que tú conocieras de los últimos 100 años, que concluyera que es un espíritu diría que es un espíritu, una época de letargo espiritual. Creo que eso es cierto. Ahora tenemos más libros en los años recientes enfocados en el tema de la justificación por la fe. Pero en otras doctrinas centrales, la encarnación de Cristo, sobre la Trinidad y cosas así, no ha habido muchos escritos importantes como en el pasado 100 años. Hay personas que no han sido enseñadas en los evangélicos y por lo tanto no ven la importancia de esto. Yo nunca había oído de esto. Diré, ¿cómo podría ser importante? Bueno, es importante. Mi sugerencia sería que lean algunos de los autores más antiguos y de lo que ellos tienen que decir al respecto. La Trinidad, la encarnación de Cristo y la doctrina de la justificación. Estás señalando diferentes herejías cristológicas que la iglesia ha visto diferentes años en el pasado. El primeros 500 años. Y queremos pensar en el contexto que nosotros estamos dentro de nuestro campo de evangélicos reformados. ¿Habrán algunos errores que son menores o que puedes ver que se aparecen dentro de nuestra comunidad? Y diría, además de leer, diría que leer. Algunos de los mejores materiales son la teología histórica. Mis libros favoritos es unos 2 tomos publicados por Banner of Truth. Es un autor escocés, William Cunningham, que narra algunas de esas disputas doctrinales. ¿Cómo eran las controversias en la iglesia primitiva? Ayuda a tener un gráfico más preciso de lo que está pasando hoy, o de lo que no está pasando hoy, y de lo que necesita decirse. De modo que eso es. También diría que usen los credos antiguos, usen el credo apostólico, el credo de Nicea, que escuchen el vocabulario. Eso por lo menos pone un marco al argumento y les evita irse por los guindos. Me ha resultado útil. Yo hice una serie sobre la historia de las herejías hace unos años. Es mi pensamiento de que hay 4 o 5 categorías de herejías y las herejías nunca mueren. Así que todas las viejas herejías regresan. El pelagianismo regresa, como el semipelagianismo, el arminianismo. Si entiendes la historia de cómo estos asuntos son argumentados, yo creo que es más fácil entender cómo responder los problemas de hoy. Y es más fácil encontrar dónde están los problemas de lo que alguien está enseñando. Sí, Tom, al punto tuyo, Phil, mientras estabas predicando en la encarnación, yo estaba en la aplicación de Founders y viendo la confesión capítulo 8, todo lo que tú estabas diciendo estaba resumido en ese párrafo que habla de Cristo, bien condensado, pero aún ese corto párrafo es sencillamente una repetición de lo que es la cristología de Calcedonia
Tom, pudieras hablar no solo la importancia de las confesiones y los credos y también tendiendo confesiones que pueden ayudar al cristiano. Bueno, en la preconferencia hablamos de esto, así que quiero animar a todas las iglesias a que sean robustamente confesionales. Eso es saludable. Y no solo adoptar una confesión y olvidarla, sino enseñarla y que la gente la conozca, ayudarles a ver cómo una buena confesión, un buen catecismo vive dentro de ti. Sale en mi predicación y a veces la gente dice, te escuchamos hablar de la pregunta tal y yo conscientemente no estoy pensando en ello, pero estoy citando algo que está en mi mente. Entonces esas cosas que son probadas por el tiempo, que están resumidas, que son claves, temas claves, son valiosos para el cristiano, para la iglesia. Y padres, si no han empezado, empiecen ya a catequizar a sus hijos, ya. Enséñenles buenos catecismos. Les van a hacer un gran favor, les van a dar un marco de pensamiento, ganchos donde colgar su verdad y lentes para entender el mundo y vivirá con ellos y les ayudará a ustedes. También paso mucho tiempo en clases. No sé si he hecho algo más valioso para mí que catequizar a mis hijos. Me ha servido a mí mucho a lo largo de mi vida. Sí, es un gran testimonio. Es una gracia que accidentalmente predicas el catecismo y la congregación entiende la pregunta que estaba pensando de una forma subconsciente. Sí, los chicos hacen eso. A veces les pregunto a los chicos, les hago una pregunta al catecismo y ellos responden. Es de gran ánimo para mí y para otros. Volviendo a la pregunta que te hice, Phil, y no contestaste. Errores cristológicos que a veces pueden ser sencillos dentro de nuestro campamento que debemos de cuidarnos. ¿Quiere que les ponga los nombres? Si puedes. Me parece a mí que la doctrina de la doctrina kenótica sobre la encarnación de Cristo o algo relacionado a su deidad, como decía ayer, como si él dejó aparte su reputación, no sus atributos, no su naturaleza divina, ninguna parte de esta. Creo que la declaración regresa hasta Augusto Strong de decir que Cristo se vació de esta manera. Él, no estoy seguro si estas fueron las palabras, pero él dice que él se apartó se vació de sus atributos divinos. Yo argumentaría sobre que eso. Creo que es posible defender esa definición, pero creo que eso un poco desvía a uno, porque como si Cristo estuviera limitado como Dios durante su encarnación. Y uno de los puntos que quise hacer ayer, es que ese no es el caso. De dejar su deidad o alguna de sus prerrogativas como Dios. Lo que él hizo para dejar su reputación a un lado es asumir la naturaleza humana. La encarnación se trata más un caso de adición y no de subtracción. Me parece a mí difícil para los evangélicos que piensen de esa forma. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que muchos evangélicos enfatizan la deidad de Cristo casi a la exclusión de su humanidad, lo cual también es otro problema principal. Hay pastores en nuestros círculos que hemos lidiado con esto recientemente, donde hay gente que está diciendo, yo sé lo que dicen las confesiones o los credos históricos, pero yo lo leo de esta manera. Así que yo me quedo aquí con esta posición, esto es lo que dice la Biblia. Como estos hombres que mencionaste en tu charla, que dicen algo que nadie ha dicho en 2000 años. ¿Ustedes están enfrentando algo así con gente en su iglesia o gente con las que hablan? Cada vez más es como si hubiera un sentido de sentirse más espirituales. Porque no estoy pensando lo mismo que todos los demás. Este es mi momento de Lutero. ¿Ustedes están enfrentando gente así? Lo que me molesta es que algunas personas pertenecen a grupos
que están estudiando la Biblia y se dicen, bueno, no veas ningún otro libro, ninguna confesión, eres tú y yo y la Biblia, y cómo tú te sientes acerca del texto. Bueno, yo he predicado por 45 años y te digo, cuando estudio por un sermón, yo quiero ver lo que dice el catecismo, otros hermanos piensan. Y lo que sucede es que entonces ellos terminan teniendo interpretaciones muy subjetivas. Y una razón por la que pienso de que, y tú me preparaste el camino para esto, en la tradición holandesa, nosotros predicamos del catecismo de Heidelberg porque fue una herramienta de predicación para que en un periodo de 2 años tu iglesia escucha cada doctrina principal de la Biblia expuesta en el contexto de toda la Escritura. Lo que esa doctrina realmente significa para la iglesia, de manera que la doctrina de la sustitución penal, cada año nuestra gente va a escuchar sermones específicamente explicando la doctrina de la expiación sustitutiva. Y eso ayuda a que la iglesia madure mucho en todas las doctrinas principales. Sé que hay debate sobre cómo predicar el catecismo de Heidelberg y debes ir a un texto, claro, pero necesitamos escuchar también predicación temática que diga todo lo que la Escritura tiene que decir acerca de un tema particular. Eso me recuerda a una historia que contó Spurgeon sobre un grupo de irlandeses que estudiaban la Biblia. Dice, ninguno de nosotros sabía nada y todos no solamente muchas algo. veces, creo que la mayoría por lo menos de los que se autodescriben evangélicos en los estudios bíblicos estos días, las personas se sientan en un círculo y dicen, ¿qué significa este texto para ti? Y la preocupación es, ¿qué significa para mí? En lugar de qué realmente significa, qué es lo que el Espíritu Santo quiso decir cuando lo inspiró. Esa es la pregunta que hay que hacerse. En un ambiente de mucha ignorancia evangélica por siglos ya, no mucha gente que lee. Creo que la gente se informa más por la cultura popular, por la serie esta, Los Elegidos, o El Elegido, lo produce Mormones, y creo que es Dallas Jenkins el director de la serie, y eso me parece increíble ver la cantidad de personas que ven este show con fidelidad y crean un Cristo que no es el Cristo de la Escritura, sino un Cristo que tuvo que practicar el Sermón del Monte antes de poderlo predicar, o un Cristo que tuvo que buscar consejo en sus discípulos y es corregido por sus discípulos en algunas cosas y luego tiene que ir, y eso es lo que está pasando en la serie. Hace ver a Cristo a su propia imagen y lo convierten en un producto de mercado, y eso es lo que está pasando, aunque esté muy bien producido, o aunque sea un podcast o un grupo en la internet, personas, hombres que quieren crear un Cristo que está tan enojado como ellos, preocupado por los mismos problemas que ellos, y que encuentran en Cristo lo que ellos quieren que Él sea y lo justifican que justifique su enojo, su ira. Yo estoy lidiando con eso a un nivel popular, mucha ignorancia, y esta gente con sus Biblias que se les ocurren cosas que son completamente independientes de la historia de la iglesia y de la teología. En mi contexto, En el contexto mío, cuando estoy lidiando con personas jóvenes, algunos de los movimientos que están sucediendo, de las cosas que más atraen, es que las personas están personas que tienen algo nuevo. La idea entonces es de ser original, es algo muy atractivo a las personas hoy en día.
tener un número de personas que están influenciando pastores, ¿verdad? En comillas. Y la meta de ellos es de ser lo más único y noble para que puedan atraer. Y tienen estas iglesias de Bethel en California que están prometiéndote que vas a experimentar algo que nunca has experimentado, y es algo sin precedente para llevarte a un nuevo nivel. Y ellos usan constantemente diferentes movimientos en eras. Esto no es la iglesia de tu papá, de tu abuelo. Esta no es una iglesia bautista. Esta no es la religión muerta de tus padres. Y ellos dicen eso. Y los jóvenes entonces ven, sí, es cierto. Entonces ellos tienen una desilusión con la iglesia. Fueron ofendidos por la predicación clara del evangelio, o una línea clara que se puso doctrinal, y esto es lo que el texto dice. Ellos están atraídos a algo, ¿verdad? Que tú puedes tener libertad, puedes descubrir esto solo, y tratamos de pasar mucho tiempo trabajando la tierra de su corazón con la verdad y lidiando con esos movimientos efectivamente, pero le decimos a los jóvenes, si es nuevo, no es verdad. Es lo que decimos una y otra vez, y el asunto número uno es el estudio de la palabra de esto. Es lo que significa a mí, que estás sacando tú. Tienes 18 diferentes interpretaciones. Yo creo que tú tienes eso también en las escrituras, con los esenios. No estaban haciendo otro que buscando algo nuevo. No quiere decir eso como alguna alabanza. Hay evangélicos convencidos. Hay que convencer a los evangélicos que no debe ser así. Y lo que tú acabas de decir, creo que fue Spurgeon que escribió los artículos de downgrade, del declive, y dice si no es verdad, si es verdad, no es nuevo. Joel, en tu sermón ayer en la autoridad de Cristo, hablaste de toda la autoridad que es derivada. No tenemos ninguna autoridad inherente dentro de nosotros, sino es algo que Dios nos da. Dijiste que cuando una persona está ejecutando autoridad y te mandan a hacer aquello que es en contra del mandato de Dios, esa persona debería no ejercer ese tipo de autoridad y no obedecer. Mi pregunta es, si una persona que se encuentra en un lugar donde Dios le ha dado autoridad y no están mandados a hacer algo en contra del mandamiento de Dios, pero sí cae dentro de la esfera de lo que es su autoridad, ¿verdad? Que Dios le ha dado. Las personas están requeridas a responder a esa autoridad y ser obedientes a esa autoridad. Tú diste el ejemplo ayer de una esposa que responde a la autoridad de su esposo, y el esposo le dice, tienes que ir a robar un banco, y eso claramente contrario al mandamiento de la palabra. Ella tiene una responsabilidad de entonces someterse a la autoridad de Cristo, que está obviamente, y no su esposo. Pero si él le manda algo que está fuera de su jurisdicción, en su autoridad, pero no necesariamente es algo blanco y negro en contra de un mandamiento que Cristo ha dado, la palabra de Dios presenta, ella tiene una responsabilidad de someterse a su autoridad, o usted puede tal vez abundar y ver esta esfera de la iglesia, lo que son los pastores y los ministros, si ellos dan un mandamiento que no es en contra de la palabra de Dios, pero tal vez puede ser fuera de la jurisdicción de que ellos tienen, los miembros son requeridos a obedecer. Bueno, voy a hablar en términos de principios generales. Hay principios generales que cubren todas las áreas de la autoridad. No siempre es tan blanco y negro. ¿No fuiste tú que mencionaste el ejemplo? ¿Fuiste tú que hablaste? Dijimos lo mismo. Fui yo, pero en el sermón, ¿verdad? Hay muchos abusos de autoridad donde las personas traspasan sus límites de autoridad para decir a personas que hagan cosas simplemente porque un pastor, por ejemplo, puede tener una tentación así. Un peligro del pastor es que empieza a actuar como si fuera un doctor médico y no lo es. De asunto de tomar pastillas o algo así. Y espera, yo no soy un médico. Esa no es mi área de autoridad. Así que yo les dirijo a un doctor. Y en toda área las personas deben tener cuidado. Vamos a decir, tú eres una esposa
y tu esposo te dice algo que debes hacer, algo que está fuera de límites, debes hablar con tu esposo acerca de eso. Si se siente turbado en su conciencia, debe tratar de llegar a una solución. Algunas veces puede ser algo severo donde las personas traspasan a otras áreas de autoridad y la persona necesita consejería para tener una visión más clara de lo que es su área de autoridad o no lo es. Muy bien, gracias. Travis, habías hecho referencia en tu sermón. Este es un año de elecciones y parece que estás anticipando algún tipo de revolución o conflicto de diferentes formas. Quería, si pudieras ver en tu bola de cristal, como quien dice, ¿qué es lo que nosotros deberíamos de esperar? O tal vez lo que tú anticipas, pero también cómo es que nosotros como cristianos deberíamos estar pensando de las cosas que debemos esperar en el año 2024. Balas y agua. Guarden balas y agua. Y comida. Creo que podemos cultivar nuestra propia comida. Un libro sobre jardinería. Hay una persona aquí que puede proveer también lo que es el jabón, que han dado... Casi tiene que usar su testimonio sobre el jabón. Un saludo a los hermanos que están dando estas pruebas de jabón. No tengo una bola de cristal sobre lo que va a pasar, pero sé que va a ser interesante verlo. Tenemos que hacer lo mejor que podamos para pastorear a la gente en medio de las decisiones que tomen y ellos van a ejercer un grado de autoridad en su esfera de la política al ir y votar. Y para nosotros como pastores es importante ayudarles a pensar en los problemas, los temas que están en juego en la política y se vuelve cada vez más confuso. Es cada vez más difícil hablar de cosas que no son blanco y negro, sino grises, y eso es lo que estamos enfrentando en nuestro país ahora. Y uno esperaría eso en una tierra que ha sido entregada al juicio de Dios según Romanos 1, que haya confusión, y lo que queda muchas veces no es algo bueno o malo, sino una opción mala y una peor, y ayudar a la gente a llegar. Va a llegar un punto en el que creo, en mi propia opinión, como he pensado en la mansedumbre de nuestro Señor Jesucristo, hay mucho que Él no tocó, hay muchos temas que Él no tocó. Él no llegó a arreglar la política de Jerusalén porque Él llegó como el político preeminente. Él es el dictador absoluto, el monarca que viene de lo alto. Y aún así no resolvió todos esos temas en ese momento. Así que creo que nosotros también podemos dar un paso atrás y ver cómo las cosas se mueven y saber que las cosas pueden empeorar, pero al mismo tiempo caminemos con mansedumbre, con compostura, oremos, llevemos nuestras preocupaciones y enojo y temor y enseñémosle a la gente a llevar todo eso al Señor en oración. Y luego levantémonos de nuestras rodillas y vayamos a hacer lo que podemos hacer para efectuar un cambio en la cultura dentro de la esfera que el Señor nos ha dado. Si tiene personas en su congregación involucradas en la política, apóyelos, ore por ellos, ayúdelos. Eso es lo que hacemos como pastores, tratar de hacer discípulos, enseñándoles a obedecer todo lo que Dios ha mandado. Y para hacer eso, tienen que hacerlo también en el área política. No sé qué más podría decir en este momento, además de esto, pero no sé qué es lo que va a pasar después de estas elecciones. Qué pena, ¿verdad? Déjeme decir rápidamente, añadir algo. El hecho de que mientras está sentado viendo las elecciones norteamericanas, ten en mente, un poco más del 50% de la población mundial va a estar teniendo elecciones también este año. De manera que es un evento grande, global, que es bueno para ti como cristiano americano. Oren también, recuerden orar por el resto del mundo, políticamente hablando. Puede que tengan sus momentos tensos aquí, pero sepan
que en otras partes del mundo la democracia todavía es algo nuevo, es frágil. Gente se está matando unos a otros. Son tus hermanos y hermanas en el Señor que están atrapados en medio de la batalla. Oren por el mundo, por favor. Gracias. ¿Qué estás enfrentando en Zambia ahora? Para nosotros, no tenemos elecciones este año en nuestro país de Zambia. Es más la situación económica, la crisis económica que sigue sucediendo, que frustra mucho de nuestra obra misionera del Evangelio, lidiar con estos asuntos, pero no tenemos elecciones este año en Zambia. Durante una elección presidencial, todo el mundo dijo que fue robada, así que se nos dijo que no estuviéramos en la calle. Yo tenía que llegar al aeropuerto y era difícil llegar al aeropuerto. La gente con la que hablaba me decía, aquí va de nuevo. En todo el mundo hoy tenemos que estar orando por un gran avivamiento que sea más grande que el avivamiento original en América. Porque Dios sabe cómo viene en los momentos más oscuros. Y estamos viviendo uno de los momentos más oscuros en la historia de la humanidad, en las ideas tan locas. Dios dice en Deuteronomio que yo vengo en mi bondad a traer arrepentimiento, y eso es una obra que voy a también a traer juicio para llevar arrepentimiento. Y si eso no obra, yo los voy a dejar abandonar a ustedes mismos. Y eso es la realidad en Estados Unidos ahora. Por lo menos en Estados Unidos. Hemos sido dejados a nosotros mismos. Hay muchas ideas locas alrededor. Y es una locura donde Dios, en lugar de orden, nos ha dejado a nosotros mismos. Y en medio de la tiniebla, mi oración diariamente es: Señor, no dejes que no abandones esta nación para que se destruya. Libra esta nación y muestra tu poder y trae avivamiento. Envía un avivamiento más grande que el original. Eso es lo que necesitamos. Amén. Dios, al entregar a la gente al juicio de la depravación y la inmoralidad sexual de Romanos 1, cada paso, cada etapa de esa entrega a su pecado y lo que desean, es juicio, y tiene el propósito de despertar sus conciencias para que estén tan metidos en su pecado que se despierten y digan: ¿qué estamos haciendo? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está destruida mi familia? ¿Por qué mi conciencia está deteriorada? Y que así vuelvan su mirada al cielo. Yo creo que a través de la oración, pero al levantarnos de nuestras rodillas, tenemos que predicar la palabra, profundizar en la teología, la debilidad de nuestras iglesias y de nuestras iglesias es que hemos olvidado la teología, hemos hecho a Dios demasiado familiar, a Cristo demasiado familiar. Yo sé que el Hijo de Dios es totalmente hombre, pero necesitamos ver al Dios trascendente y inclinarnos, postrarnos ante el Cristo que no es como nosotros, el que es absolutamente perfecto, y tenemos que caer delante de su majestad y adorarlo y obedecerlo y alabarlo. Y yo creo que así es como va a llegar el avivamiento, a través de la teología y la predicación fuerte y exhortativa de la palabra de Dios. Y yo creo que mucho de lo que estamos viendo en nuestra sociedad, esta decadencia cultural, cuando está hablando Ali Beth, que la cultura sigue fluyendo de esta adoración de una religión, y cuando pensamos sobre qué vamos a hacer como cristianos en esta decadencia cultural
que vemos que se está entregando a sí misma sus deseos. Y podemos pensar, vamos a pelear una guerra cultural tratando de cambiar la cultura. Y no eso no es necesariamente malo, es bueno, pero la cultura o la guerra cultural se pelea a través de es la adoración y no es que vamos a tomar armas, pero es la guerra cultural se pelea cuando nosotros predicamos a Cristo y es afectada por aquellos que adoran en espíritu y en verdad y adoran al verdadero Dios. Y creo que eso es increíblemente importante para pensar, no quitar nuestros ojos de lo que es más importante mientras pasamos los diferentes cambios o dificultades culturales. Mientras continuamos pensando la doctrina de Cristo, quería que uno de ustedes pudieran dar, Dr. Vic, usted puede tener 2 libros, libros que usted pudiera recomendar sobre esta temática, la doctrina de la persona de Dios o la obra de Cristo. Comenzamos, Tom. Solo uno. Diría que el libro de Sinclair Ferguson, El Cristo completo, por eso fui yo el primero. Porque él trata toda esa controversia en la que tienes la ley, tienes el evangelio, tienes la predicación, tienes mucha información. Así que si fuera un solo libro, El Cristo completo de Sinclair Ferguson. No, yo puedo dar 2. Primero, a los puritanos mirando a Jesús, una visión robusta de cómo Cristo debe ser visto en toda área de la vida, en su pleno ministerio de Cristo. Solo terminamos la teología sistemática sobre cristología. Es difícil escoger de cientos de recursos de que nosotros podemos mencionar, pero no olviden las principales teologías sistemáticas, porque tienen material rico y devocional, además de doctrinal. Helmut Abrakol es muy fácil de leer. La cristología de cada parte de la cristología, cada capítulo termina con una aplicación práctica para hoy. Hay muchos volúmenes de cristología enseñados de la manera de teología sistemática. Hay uno que yo recomendaría por el asunto de la predicación, Predicar a Cristo, un libro de Bana, de los sermones del Antiguo Testamento de Martin Lloyd Jones. Lo recomiendo por 2 razones. Una, porque estás aprendiendo de Cristo en el Antiguo Testamento. Y segundo, porque estás aprendiendo a cómo predicar a Cristo desde el Antiguo Testamento. Para mí me salvó la vida cuando yo estaba comenzando a predicar de Génesis. Empecé a batallar, a luchar. Y no recuerdo quién me lo recomendó. Pero a mitad del libro, cuando lo iba leyendo, fui muy ayudado por este libro. Yo aprecio mucho la escritura de John Owen. Sé que puede ser un poco difícil a veces, pero creo que tiene un corazón pastoral que trata de llegar al centro de los temas de la teología y exponerlos a la gente con preguntas. Así que un libro que quiero recomendar es La muerte de la muerte, en la muerte de Cristo, que creo que no solamente habla acerca de la redención particular, sino que también muestra la mente de Dios al proveer los medios para alcanzar los fines que Él predeterminó. Entonces, ver cómo es Dios y quién es Dios y cómo Él envió a Cristo, no para morir como una forma de salvarse, como una posibilidad, sino que compró a un pueblo. Eso me ayudó a solidificar mi seguridad
en un hecho de lo que Dios ha logrado en Cristo. Y si puedo poner uno más, comunión con Dios también de John Owen, para adorar a Dios en su persona trinitaria como Padre, Hijo y Espíritu. Así que esos van a darle una alta perspectiva de Dios y van a inspirar y provocar adoración. Nuestra adoración de Dios nos va a ayudar a sostenernos en cualquier problema. Hay muchos libros devocionales, libros históricos, puritanos. Para mí personalmente, el libro que me ayudó a poder creer en mi cristología, el Stephen J. Wellum, el Dios encarnado, yo tenía que entender qué era la herejía, ya que yo quería parar de creer herejías, menos aún predicarlo. Así que eso fue lo que me dio mucha alegría cuando escuchaba Feo en la sesión de él. Es una biblioteca ambulante donde está hablando capítulo tal, página 400 y algo. Y ese libro sería de mucha ayuda si usted está buscando de poder fortificar, ¿verdad?, su entendimiento. Segundo, yo diría, tiene una sección muy importante del aspecto canónico, de los asuntos que nosotros estamos lidiando en el día de hoy, todas las diferentes enseñanzas falsas de dónde vienen. Estos asuntos han sido lidiados mucho tiempo atrás, aún antes de hoy, y habla del aspecto, el canonicismo ontológico, la función y las diferentes perspectivas clásicas de que usted y la persona que usted sirve tengan claridad en el aspecto ortodoxo y cristológico. Todas buenas recomendaciones, pero si quieres un libro corto, sencillo, que es muy útil, recomiendo el libro de Leon Morris llamado... Creo que El Señor del Cielo, El Señor del Cielo. Es un pequeño libro de bolsillo, pero es muy rico. Y no mencionaste el libro de la gloria de Cristo de John Owen. Esos son dos. Lo lamento. Bueno, gracias a todos ustedes por estar en esta conversación. Demos un aplauso a nuestros exponentes.